Muy buenas tardes con todos, les damos la bienvenida a este webinar técnico donde abordaremos un tema cada vez más relevante para la agricultura actual, el impacto del estrés térmico en los cultivos y cómo entenderlo desde la fisiología vegetal. Mi nombre es Francesca Muñoz y seré la moderadora de esta sesión. Además les comentamos que este webinar está siendo grabado y posteriormente será publicado en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo y compartirlo con sus equipos. Hoy contamos con un invitado de primer nivel, el doctor Juan Mendoza, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria de La Molina y con maestría y doctorado en producción vegetal por la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho en Brasil. Actualmente es investigador RENACYT nivel 2 y docente principal en la UNAL con una sólida trayectoria en fisiología y ecofisiología de cultivos y más de 30 publicaciones científicas. En esta sesión abordaremos 3 ejes clave: los fundamentos del estrés térmico, las alteraciones fisiológicas y los mecanismos de respuesta de las plantas, y lo más importante, cómo este conocimiento se traduce en bases técnicas para el manejo de cultivos. La idea es que no solo comprendamos el problema, sino que podamos fortalecer nuestros criterios técnicos para una mejor toma de decisiones en campo. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Juan Waldir Mendoza Cortés. Muchas gracias, estimada Francesca. Y agradezco también por la invitación para hacer este webinar con relación a un tema pues actual, ¿no? Que es el estrés. Justamente estamos viviendo ese problema en estos días, ¿no? Principalmente por las altas temperaturas que se están presentando en esta época, ¿no? Entonces, el tema de mi presentación va a ser estrés térmico en plantas, relacionado principalmente con las altas temperaturas, ¿no? Antes de hablar en sí del efecto que puede causar el estrés térmico en plantas, primero hay que saber qué es el estrés, ¿cierto? Conceptos relacionados al estrés, ¿no? ¿Y qué es la temperatura? ¿Qué es el calor? ¿Qué es la radiación? ¿Qué es la luz solar? ¿Cómo están relacionados estos factores, ¿no? Y que pues causan este problema de lo que conocemos como estrés térmico relacionado, valga la redundancia, con las altas temperaturas. Entonces, comencemos, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Cierto? Desde el punto de vista físico se le ha relacionado el estrés con la presión. ¿Qué es la presión? Pues, si no recuerda, la presión es fuerza sobre algo, ¿no? ¿Y quién ejerce esa presión? ¿No? Hay diferentes factores que ejercen esa presión, ¿no? Están relacionados a los factores tanto bióticos, ¿no? A los organismos, como a los factores abióticos, relacionados principalmente a las condiciones climáticas. O podría aumentar también a las condiciones de suelo, ¿no? Entonces serían condiciones edapoclimáticas. Esos factores, ¿no? Que más adelante lo vamos a mencionar de forma particular, ¿no? Ejercen esa presión, ¿cierto? Entonces, este término del estrés deriva inicialmente del término inglés stress, ¿no? Como venía en la slide, ¿no? ¿Y cuál es el resultado del estrés? Hay un efecto, ¿no es así? Y ese efecto se denomina strain, ¿no? Y es el resultado de la presión que ejerce un determinado factor en un determinado organismo. El strain puede ser de dos tipos. Puede ser plástico o elástico, ¿no? ¿Qué quiere decir plástico? El resultado plástico, ¿no? Pues el material queda permanentemente deformado, ¿no? Y lo llevamos, ¿no? O lo relacionamos con lo que es la planta, los cultivos, ¿no? Cuando un cultivo, ¿no? Recibe la presión de un determinado factor, el resultado va a ser el estrés, ¿no? Se van a ver afectados muchos procesos metabólicos a nivel interno, ¿cierto? Cuando el estrés es plástico, estos procesos metabólicos alterados, ¿no? Una vez que pase el efecto de este factor, ¿no? Que ejerce esa presión, esos procesos metabólicos no van a volver a su estado inicial. Entonces, ¿no? Esos procesos metabólicos no se van a deformar, ¿correcto? Entonces, ese es el resultado plástico. ¿Y cuál es el resultado elástico? ¿No? Es lo contrario. Es cuando la planta, ¿no? Después de haber sufrido el estrés, después que los procesos metabólicos han sido alterados, ¿no? Esos procesos metabólicos vuelven a funcionar, ¿no? Como al inicio.
¿cierto? Cuando el estrés desaparece, ¿cierto? Los procesos metabólicos vuelven como han estado allí. Entonces, ese sería el resultado elástico, ¿no? Y saber de estos conceptos nos ayuda a entender, pues, de cómo el estrés puede causar efectos negativos a las plantas, mediante las plantas a los cultivos. ¿Perfecto? Ese es el tema actual, ¿no? Que estamos viviendo. Bien, el concepto de estrés, en la verdad, el concepto de estrés es bien amplio, ¿no? Aquí les estoy mostrando algunas definiciones del estrés, tanto desde el punto de vista agronómico como desde el punto de vista biológico, ¿no? Por ejemplo, aquí hay cualquier factor que limita la productividad debajo del potencial genético, relacionado con los procesos metabólicos que han sido afectados, ¿cierto? La fisiología vegetal del estrés refleja la magnitud de presión ambiental que fuerza el cambio en la fisiología humana, ¿no? Aquí solamente se refiere a la presión ambiental, grupo de factores, ¿no? Que son considerados los factores abióticos, ¿no? Que pueden causar alteraciones en el funcionamiento o en los procesos fisiológicos en la planta. Otra definición, cualquier factor ambiental biótico o abiótico, ¿no? Aquí ya se está refiriendo a los dos grupos de factores, que reduce la tasa de un proceso fisiológico, ¿no? Por debajo de la tasa máxima respecto de la que podría darse, ¿no? Y ahí también hay otra definición, ¿no? En la parte superior izquierda, que menciona que es un desvío significativo en las condiciones óptimas, ¿no? Para la vida, induce mudanzas superpuestas en todos los niveles funcionales del organismo, los cuales son reversibles al principio, pero pueden volverse permanentes, ¿no? Ahí está refiriéndose al strain, no elástico y plástico, ¿correcto? Lo que les estaba mencionando en el slide. Ahora, otra pregunta clásica, ¿no? El estrés siempre es negativo, ¿no? Eso ha sido bastante estudiado por diversos investigadores, ¿no? Lercher, en el año de 1987, manifiesta que el estrés contiene, ¿no? Dos aspectos, tanto destructivos como constructivos, ¿no? Y que es un factor de selección, así como también una fuerza conductora para mejorar la resistencia y la evolución adaptativa. ¿A qué se refiere esto? Pues, por ejemplo, hay plantas que se han adaptado a condiciones extremas, ¿no? A condiciones de aridez, ¿cierto? Entonces, ahí hay un factor que ha hecho que determinadas especies, ¿no? Se hayan adaptado a esas condiciones, ¿no? De falta de lluvia, de altas temperaturas, en fin, de cualquier factor. Entonces, ¿no? La presión de ese factor ha sido un factor de selección para que las especies puedan adaptarse a esas condiciones extremas, ¿correcto? Otro investigador, ¿no? Que se ve ahí en el año 1988, mencionó estos conceptos o propuso estos conceptos para relacionar el estrés positivo como el estrés negativo, ¿no? El estrés positivo lo llamaba, o estrés, ¿no? Es un estrés estimulante, activador y suave, ¿cierto? Que tiene un efecto positivo y que puede impulsar el crecimiento, ¿no? No tiene efectos nocivos y que es un factor estimulante, ¿no? Por otro lado, hay el disestrés, que va relacionado con el estrés negativo, es el estrés dañino y fuerte, que afecta el metabolismo vegetal de forma desfavorable, sobrecargando los mecanismos de resistencia de los vegetales y causando daños incluso de la muerte, ¿no? Si el estrés dura por mucho tiempo y también si la planta o el organismo es susceptible, ¿no? Ahora, ¿cuál es el límite entre un estrés positivo y un estrés negativo, ¿no? Entonces, la transición de un estrés positivo a un estrés negativo está determinado por un umbral de tolerancia que depende de varios factores, por ejemplo, la especie. Puede haber especies más susceptibles que otras, ¿no? El tipo de agente estresante, el tipo de factor, ¿no? Ahí podemos referirnos, ya adelantándonos a lo que vamos a ver dentro de factores que pueden causar estrés, ¿no? Las altas, bajas temperaturas, al estrés hídrico, al exceso de agua también, ¿no? A las altas radiaciones, en fin, ¿no? Y la predisposición de la planta también, ¿no? A sufrir, ¿no? O a que el estrés pueda afectar más rápidamente. Es decir,
En recientes trabajos que se han hecho a nivel mundial, ¿no? Se ha estudiado bastante este tema, ¿no? El efecto de estos factores cuando actúan de forma negativa sobre la planta y causan estrés, ¿no? En la tabla pueden ver, pues, los estudios con relación, ¿no? Al estrés causado por los factores abióticos, principalmente, como estaba mencionando, ¿no? Al agua por déficit o exceso, ¿cierto? A la temperatura, que es el tema de la fermentación, ¿no? Frío, congelamiento, no altas temperaturas, calor, ¿no? La luz, ¿cierto? Baja luz, alta luz, ¿no? La parte del suelo, la parte química del suelo. Vean el número de publicaciones de la parte de la derecha en la última columna, ¿no? De lo que se viene estudiando. Es un trabajo un poco antiguo, pero la tendencia se mantiene. Y peor, ¿no? Ahora que estamos sufriendo el famoso cambio climático, que es un hecho, ¿no? Es aceptado por los investigadores, ¿no? Estamos sufriendo este problema de las altas temperaturas, ¿no? Entonces, se está investigando cómo, ¿no? El efecto de las altas temperaturas puede o está alterando lo que es el metabolismo de las plantas, ¿no? Los cultivos en particular, ¿no? De los cuales alimentamos o sacamos alguna ventaja económica, ¿no? Y que cómo este pues afecta a lo que sea rendimiento. Al final y al cabo, lo que uno quiere evitar del efecto negativo de este factor, refiero a las altas temperaturas, es que el cultivo, que vamos a referir a cultivos, en este caso no se ve afectado su potencial de rendimiento. ¿Sí? Es el objetivo que se persigue. Entonces, estos son los estudios que se están haciendo actualmente, que se están publicando, no con relación a los factores que están causando estrés a nivel. Ahora, ¿cuál es el problema del estrés? Ya lo había mencionado, ¿no? El estrés, ¿no? De forma indirecta puede causar lo que es pérdidas en el rendimiento, ¿cierto? ¿Por qué se da esto, no? ¿Por qué? Porque el estrés impone a la planta un gasto energético extra, o sea que la planta, una vez que sufre el estrés, tiene que gastar más energía, ¿cierto? Entonces, ¿para qué gasta energía, más energía la planta? Pues, por ejemplo, para la síntesis de algunos compuestos secundarios que van a ser utilizados para defenderse, ¿no? Es por eso que este proceso comienza a respirar más, ¿no? Recuerden que la energía, ¿no? De células, principalmente que no hacen fotosíntesis, ¿no? De tejidos que no hacen fotosíntesis, dependen de la respiración como la única forma de generar energía, ¿no? Y cuando la planta sufre el estrés, ¿cierto? Entonces, esos tejidos van a respirar más, van a gastar más energía, van a producir más energía en la verdad y van a gastarlo. ¿Para qué? Para producir estos compuestos secundarios que van a ser utilizados para defenderse contra esto, ¿no? Entonces, la planta, en vez de utilizar esa energía para crecer, desarrollarse, producir bien, ¿no? La planta va a gastar esa energía para defenderse del estrés, y es un problema, ¿no? Planta, que sufre un estrés, ¿no? Va a tener menos crecimiento, ¿cierto? Se va a desarrollar mal, lógicamente va a producir mal, y va a disminuir el rendimiento, ¿correcto? Ahí les muestro algunos datos así generales. Por ejemplo, ¿cuánto representa ese gasto energético extra que tiene que hacer la planta para defenderse de esto? Ahí he puesto un valor que varía bastante, lógicamente, ¿no? Ahí he puesto ese valor de 35% a más, ¿no? Ese gasto energético que tiene que hacer la planta, ¿cierto? Para defenderse del estrés, y eso, lógicamente, va a afectar el desarrollo, como les estaba mencionando. En este cuadro les muestro pues algunos resultados también de cómo principalmente los factores abióticos pueden reducir lo que es el rendimiento de algunos principales cultivos en el mundo, ¿no? Tanto el maíz, trigo, soya, bueno, aquí en el Perú se produce soya, sorgo también no, avena, no estoy muy seguro, cebada por el que producimos, no sé qué tanto, papas, sí, somos, me parece, el segundo productor aquí, por lo menos de América del Sur, o el primer productor de América del Sur, ¿no? Y bueno, la remolacha,
cultivo también que no lo producimos aquí en Perú, si no estoy seguro. En el caso de la papa, por ejemplo, este es un problema que lo sufrimos bastante, ¿no? Principalmente en la sierra, ¿no? Como la papa es afectada por los factores abióticos, en este caso, de las heladas, ¿no? Hay épocas donde baja tanto la temperatura en la sierra, ¿no? Y que afecta este cultivo, ¿no? A veces el cultivo se puede recuperar cuando el estrés es leve, pero cuando el estrés es severo, dura mucho tiempo, pues hay campos enteros que se pierden, ¿no? Y eso repercute en lo que es el rendimiento, lógicamente, y en los ingresos que el agricultor puede tener. Y ese es un gran problema, ¿no es así? Y ahí pues el rendimiento no se va a reducir al 30, 40, 50%. Si se pierde todo el campo es pérdida total. Entonces vean la importancia de lo que son el efecto que pueda causar estos factores sobre lo que sea el rendimiento de ingresos. Bien, en esta tabla les muestro ya de forma, vamos a decir, científica, a cuánto se reduce algunas variables que se evalúan en las plantas cuando están sometidas a esto. Este ejemplo, se han evaluado los cultivos, ¿no? Que es el sorgo y el algodón, ¿no? Se les ha sometido a un tipo de estrés, que es el estrés hídrico, ¿ya? Entonces se ha comparado plantas que han sido estresadas, por falta de agua, y plantas, ¿no? Que han tenido agua, ¿no? Y se han evaluado diversas variables, ¿no? Las variables, ¿no? ¿Para qué se evalúan? Para saber, pues, si la planta ha sido afectada por diversos factores. Hay variables biométricas que se pueden evaluar como la altura, corteza foliar, área foliar, diámetro de tallo, en fin, ¿no? Y hay también variables fisiológicas, ¿no? Que son variables que te pueden explicar mejor cómo ha sido el efecto de ese factor, no sobre los procesos metabólicos fisiológicos que ocurren a nivel celular, a nivel de tejido, ¿no? Entonces, en esa tabla se puede ver esas reducciones, por ejemplo, de la altura de plantas, ¿no? De plantas estresadas y plantas no estresadas, ¿no? El área foliar, ¿no? Una variable muy importante. Si hablamos de la hoja, estamos hablando de la fábrica, ¿no? Donde se realiza la fotosíntesis, ¿no? Donde se biosintetiza o se sintetiza, ¿no? Una molécula muy importante que la planta utiliza para transportar energía, ¿no? Es la glucosa, que todo el mundo conoce la glucosa, que luego se transforma en sacarosa. Es otra molécula de energía que la planta, pues, envía desde las hojas a los otros tejidos que no pueden hacer fotosíntesis para poder crecer, ¿no? Y funcionar bien, ¿no? Y así podemos ver varias variables que se han visto afectadas. Y la diferencia, nosotros lo podemos ver ahí en la otra columna, ¿no? Vean los números, ¿cierto? El porcentaje, ¿no? De alteración de esas variables, ¿no? Y eso, lógicamente, se va a reflejar al rendimiento. Menor altura, menor número de hojas, menor capacidad fotosintética, menor producción de sacarosa, ¿cierto? Y esto va a afectar lo que es el rendimiento, ¿cierto? Ahora, volvamos, ¿no? Al tema de los factores que causan esto. Había dicho que hay dos grandes grupos, ¿no? Tanto el factor abiótico, la relación a factores sin vida, así, y los factores bióticos, ¿no? Dentro de los factores bióticos tenemos todos los organismos. Cualquier organismo, ¿no? Tenga vida, que actúa de forma negativa con una planta o un cultivo, pues va a causarle estrés, ¿no? Aquí no he puesto virus, ¿no? Porque como ustedes saben, el virus todavía no se ha catalogado si fuera un organismo vivo, ¿no? Se menciona que está en el límite de ser considerado un organismo. Pero igual, el virus también, ¿no? Y puede causar estrés, ¿no? Ahora, nosotros también somos un factor de estrés, ¿correcto? De origen antropogénico, ¿no? Pero a veces causamos estrés, ¿no? Vamos a decir de forma positiva, ¿no? Si ustedes recuerdan el estrés positivo que la planta puede soportar,
¿no? Un ejemplo típico es cuando hacemos el agosto. Es un manejo que se hace en algunos cultivos, ¿no? El famoso agosto, quitarle el agua por un tiempo determinado en determinado cultivo, ¿no? ¿Para qué? Para favorecer el crecimiento de raíz, ¿no? Y ese es un estrés, ¿no? Positivo, porque estimula el crecimiento de raíz, ¿no? O la poda, ¿cierto? Dentro del manejo agronómico también hacemos la poda en muchos cultivos. La poda también es algo o es un estrés que estamos causando el cultivo. Es un estrés positivo, ¿cierto? Para poder estimular la formación de brotes, ¿no es así? Entonces, nosotros también somos un factor de estrés, pero viéndolo del lado positivo, ¿no? Dentro del uniforme, ¿no? Ahora, el factor abiótico. Aquí hay una serie de factores, tanto climáticos relacionados con el ambiente como, ¿no?, el suelo. Mencionamos la salinidad, ¿no?, la temperatura, que es el tema, el tema central, el agua, ¿no?, nutrientes, la luz, la radiación, metales pesados, ¿no?, estudiando bastante el problema de caño, por ejemplo, ¿no? El CO2, cambio climático, el ozono también puede ser un factor de estrés, la acidez, ¿no? Esos son los típicos aquí de la selva. Defectos mecánicos, ¿no? En zonas que pudiera haber fuertes vientos, que también es un factor de estrés, ¿correcto? Entonces, estos son los dos grupos de factores que pueden causar estrés a la planta, esa presión que pueden ejercer a la planta y a los cultivos, ¿no? Ahora, analicemos básicamente estos cuatro factores, ¿no? La luz, la temperatura, el agua y los nutrientes, ¿no? La luz y la temperatura son dos factores que están íntimamente relacionados, ¿correcto? Junto con el agua y los nutrientes, ¿no? Ahora hay que mencionar de cómo estos factores pueden afectar a los cultivos, ¿no? Y aquí siempre pongo la palabra depende, ¿no? Depende cómo sea el sistema de producción de los cultivos. O sea, recuerden, hay un sistema de cultivo no convencional. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? Cuando uno produce eh, cultivos no en campo abierto, ¿cierto? Pero también hay el sistema de producción protegido, ¿no? Donde se produce no en estructuras especiales, que se llaman invernaderos, e invernaderos de todo tipo, donde uno puede controlar casi todos estos factores, luz, temperatura, nutrientes y agua, no como algunos de ellos, ¿no? En Europa predominan este tipo de estructuras donde se puede manejar todo este tipo de factores, ¿no? Podemos regular la luz que entra, hacia estas estructuras, hacia estos invernaderos, ¿no? De esa manera, pues, evitamos lo que es el efecto de las radiaciones, podemos regular la temperatura para que la mejor, pues, creo que los nutrientes, la fertilización, ¿no? Ahora, en campo abierto sí no podemos manejar estos factores, ¿no? Salvo, ¿no?, los nutrientes a través de la fertilización y el agua, ¿no? Y el agua también depende de dónde estemos produciéndolo, porque si es una agricultura de secano, pues ahí se depende de la lluvia y no podemos manejar, ¿no? Si vemos ese ejemplo aquí en el Perú, no en la parte del desierto, donde se hace la agricultura de exportación o a escala, ¿no? Aquí sí podemos manejar el agua, ¿no es así? Lógicamente, ¿no? Entonces, estos factores de alguna manera están relacionados, ¿no? Y vamos a ver más adelante de cómo manejando, por ejemplo, los nutrientes o el agua, podemos de alguna manera mitigar lo que es el efecto de las altas temperaturas, ¿no? Y otro factor que ya lo he mencionado, que es el CO2, actualmente con el cambio climático, ¿no? El CO2, que es una molécula de efecto invernadero, no es la única, pero es la principal, la que se está acumulando actualmente en la atmósfera en gran cantidad, está haciendo, pues, que este planeta eleve su temperatura, ¿no? Entonces, está siendo un gran problema también este factor de CO2 que no lo estamos tratando, no lo podemos controlar en sí, en verdad, porque
el CO2 viene de diferentes sectores, ¿no? De la industria en el mundo, ¿cierto? Y es bien difícil, pues, controlar actualmente. De hecho, algunas reuniones, ¿no? Estas reuniones de los grandes países que son países industrializados, para evitar el CO2, ¿cierto? Pero es muy difícil, ¿no? Hacer eso, de evitar la emisión de CO2 al ambiente, ¿no? Porque viene de diversos rubros del, ¿no? Entonces, ese es un problema que actualmente lo estamos viviendo, ¿no? Y se está haciendo estudios también con relación a eso. ¿Qué va a suceder con el aumento excesivo de CO2 en el ambiente respecto a los cultivos? No solo con el aumento de la temperatura, que el CO2, ¿no? Va a aumentar la temperatura del ambiente, pero también qué va a suceder con el cultivo a nivel interno, ¿no? Con los cultivos de empresa. Bien, ahora veamos qué es el estrés térmico. Ya vimos qué es el estrés, ahora veamos qué es la temperatura, ¿no? Desde el punto de vista físico también la temperatura es una medida, ¿no? De qué tan rápido se mueven las partículas que forman un objeto. Con partículas nos estamos refiriendo a moléculas, átomos que conforman, ¿no? Un determinado organismo o objeto. Entonces la temperatura, desde el punto de vista físico, es eso, ¿no? Cómo se mueven las partículas que forman un objeto. ¿Y qué causa el movimiento de esas partículas? ¿No? La energía. ¿Y de dónde viene esa energía que puede alterar la cinética de esas moléculas que conforman un organismo? Pues de la luz solar, principalmente, no es la única. Ahí estoy mostrando, ¿no? Otras fuentes. Pero la luz solar es la que, ¿no? Da más energía, ¿no? Hacia estos objetos o organismos. No es una energía gratis, como ustedes saben, que viene de nuestra estrella, que es el Sol, ¿no? Para nuestra corta vida vendría a ser una energía ilimitada, ¿ya? Pero la verdad es una energía limitada, ¿no? Porque el Sol va a desaparecer algún día, ¿no? Se menciona que ya tiene media vida de formación, entonces falta una media vida, ¿no? Faltan millones todavía de años para que deje de emitir esa radiación que nosotros llamamos de luz solar, ¿no? Y que las plantas, la verdad, utilizan para hacer la protección. No es una energía que no se paga, es gratis, está mencionando, mientras la estrella siga funcionando, pues plantas van a seguir utilizando. Entonces, la luz solar, ¿no? Es la que provee la energía para alterar, ¿no? El movimiento de las moléculas en un determinado cuerpo, ¿no? De esta manera la temperatura puede aumentar. ¿Okay? Ahora, hay un término también relacionado que es la temperatura, la radiación solar y el calor. ¿Qué es el calor? El calor es nada más que la transferencia térmica. ¿Okay? La transferencia térmica, ¿no? De un objeto a otro. ¿Okay? El calor que nosotros mencionamos, ¿no? Mucho calor, ¿no? Ahora en esta época, no del ambiente, hay una energía que se está transmitiendo entre moléculas, ¿no? Algunos lo relacionan con lo que es la radiación infrarroja. Ya es la radiación que se mueve en el ambiente y es el que a la vez que aumenta la temperatura también es culpable, ¿no? De la transferencia de calor. ¿No? Es una radiación que emiten los cuerpos, nosotros también emitimos esa radiación, ¿no? Ahora, para entender mejor la radiación, ¿cierto? Hay que saber qué es la luz solar, ¿no? La luz solar, ¿no? La luz que viene del sol, desde el punto de vista físico también se le ha caracterizado como una radiación electromagnética, ¿ya? Toda esa energía que viene del sol es una radiación, ¿correcto? Entonces se le ha caracterizado como una partícula y como una onda. Entonces, todo lo que llega a nuestro planeta es una lluvia de partículas cargadas con energía, ¿no? Que son llamadas de fotones, ¿no? Actualmente, ¿no? Estamos, ¿cierto? Durante el día estamos recibiendo esas partículas de energía. Algunas de esas partículas utilizan las plantas para hacer la fotosíntesis, y les voy a explicar más adelante. Entonces, aquí les muestro algunas informaciones con relación a estas partículas, ¿no? A estos fotones que llegan desde el Sol hacia la Tierra
¿no? Y que las plantas, como les dije, utilizan algunas de estas partículas para hacer la fotosíntesis. Aquí les muestro más información con relación a lo que es estas partículas, ¿no? Ya son conceptos relacionados a la energía que cabe un fotón, que se llama quantum, ¿no? Y que en este caso, de toda esa radiación que se emite el Sol, no todo llega a la Tierra, ¿no? Se menciona que solamente el 5% de esa radiación es el que llega a la Tierra, ¿cierto? Interactúa con el suelo, con las plantas, ¿no? En el caso de las plantas que les mencionaba, una parte de esa energía se utiliza para hacer la fotosíntesis, para la producción de azúcares que van a ser utilizados en el crecimiento y desarrollo con reflejos en la productividad. ¿Correcto? ¿Cuál es lo peligroso de estas radiaciones cuando llegan a la Tierra, estas partículas? Algunas de ellas son fatales para todos los organismos, incluidos nosotros, ¿no? Ustedes recuerdan, generalmente en la época de verano, ¿no? Cuando uno va a la playa, ¿cierto? Que recomiendan protegerse la piel, ¿no? Podemos poner una ropa larga o inclusive utilizar, ¿no? Los protectores solares. ¿Para qué? Para evitar que algunas partículas que tienen alta radiación puedan penetrar nuestras células, ¿no? Y causar alteraciones, ¿no? En nuestro ADN, el cual no pueda resultar en problemas, por ejemplo, de la piel, ¿no? Cáncer de piel, por ejemplo, entre otros. ¿Correcto? Y eso sucede también con la planta, ¿no? Hay esa energía que la planta no tolera, puede afectar también a nivel celular, ¿no? Puede causar problemas, ¿no? En el funcionamiento a nivel de tejido, se va a afectar el crecimiento, ¿no? Y lógicamente también el rendimiento. Ahora, analizando esas partículas, ¿no? De toda esa radiación que viene del Sol, hay una muy especial que es la radiación visible, ¿ya? Que lo han caracterizado como colores, ¿no? Los colores básicos, azul, verde, rojo, los que ven ahí. Esta radiación visible, ¿no? Es la que se conoce como radiación fotosintéticamente activa o radiación PAR. ¿Por qué se le ha llamado así? Porque algunas partículas de esa radiación visible, como les dije, las plantas lo utilizan para hacer la fotosíntesis. Es la fuente de ¿qué tipo de partículas, no? Son las partículas que se les ha caracterizado, ¿no? Con el color rojo y el color azul. Entonces, de esa radiación visible que nosotros estamos recibiendo ahora, ¿no? El color rojo y el color azul, ¿no? Son los que la planta absorbe para hacer la fotosíntesis, ¿ya? Son las radiaciones, ¿no? Específicas que la planta utiliza en este proceso evolutivo, ¿no? Para poder hacer la fotosíntesis, ¿no? Pero también, como les dije, algunas de estas partículas que llegan del Sol tienen mucha energía, ¿no? Como es la radiación UV, hay de varios tipos, ojo, ¿no? Entonces, esta es la radiación peligrosa que nos afecta a nosotros, como también a las plantas, ¿no? En nuestro caso, nosotros podemos protegernos, ¿no? Tenemos esa capacidad de movimiento, las plantas no. Entonces, han creado una serie de mecanismos para defenderse también de este tipo de energía, que a la vez que daña su ADN, puede también aumentar, ¿no? Su temperatura corporal. Y eso es lo peligroso, y ese es el tema central de esta presentación. ¿Ok? Ahora, otro tipo de radiación es la radiación infrarroja, ¿no? Que es lo que les había mencionado, que se relaciona mucho con el cáncer, ¿no? Ese calor que sentimos ahora es básicamente la radiación infrarroja que el suelo está emitiendo que nuestro cuerpo también está emitiendo al ambiente, o que también el CO2, ¿no? Que se acumula en la atmósfera debido a lo que es el efecto invernadero, está capturando esa radiación y la está reemitiendo a la misma atmósfera, y es por eso que está aumentando la temperatura y lógicamente la sensación de calor. Y ese es un problema también, ¿no? Existen otros tipos de radiación, ¿no? Que se utiliza en la medicina por rayos X,
o la radiación gamma, que es la partícula de alta energía, esas sí son muy, muy peligrosas, ¿no? Se utiliza también bastante en la medicina, creo que en la agricultura también para hacer desinfección de materiales, o también en las telecomunicaciones, ¿no? Pero esa radiación visible que ven ahí es la más importante, ¿no? Nos referimos a los cultivos, ¿no? Para hacer la fotosíntesis. Bien, una vez que hemos mencionado los conceptos de estrés, temperatura, calor, radiación, hay que ver lo que es la temperatura, ¿no? Se crea un concepto con relación a la temperatura, que es o que son las temperaturas cardinales, ¿no? ¿Qué son las temperaturas cardinales? Son rangos de temperatura dentro del cual una determinada especie puede desarrollarse plenamente, ¿no? O sea que todo su ciclo de vida, todas las etapas, ¿no?, tecnológicas se van a desarrollar de manera adecuada, ¿ya? Dentro de las temperaturas cardinales tenemos tres, ¿no? Tenemos la temperatura óptima, ideal para la realización de los procesos metabólicos. Tenemos la temperatura vital mínima, debajo del cual los procesos metabólicos no ocurren debido a la inactivación enzimática, principalmente una temperatura letal mínima, ¿no? Luego tenemos la temperatura vital máxima, ¿no?, encima del cual los procesos metabólicos no ocurren debido a la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Y la temperatura letal máxima, donde pues ocurre la muerte del organismo, ¿no? Estas temperaturas cardinales, tanto la mínima, la máxima y la óptima, difieren, son diferentes entre distintas especies de plantas, entre los cultivos, ¿no? No es lo mismo las temperaturas cardinales, por ejemplo, para hortalizas de ciclo corto, ¿no?, o para perennes de ciclo largo, ¿no? Estas temperaturas cardinales difieren grandemente, inclusive en algún grupo de especies perennes, ¿no?, que se llaman caucifolios, ¿no?, necesitan el estímulo, por ejemplo, de bajas temperaturas, ¿no?, para favorecer lo que es la brotación y floración, ¿correcto? Entonces, estas temperaturas cardinales difieren entre las distintas especies, ¿no? Aquí en este cuadro se puede ver, ¿no? Este es un ejemplo para algunas hortalizas que se producen, bueno, en el mundo. O la línea roja representa las temperaturas máximas que pueden soportar, ¿no? La línea azul representa la temperatura mínima que pueden soportar, y la línea verde que representa la óptima, ¿no? Entonces, en teoría, las temperaturas óptimas son las ideales para que la planta complete su ciclo de desarrollo de forma adecuada, ¿no? Y lógicamente pueda producir bien. Nos referimos a los cultivos, ¿correcto? Entonces, vean que hay bastante diferencia con relación a las temperaturas, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando la temperatura varía, ¿no? Se escapan de estos puntos cardinales, principalmente del mínimo o del máximo, ¿no? Ahí, ¿no?, entra el problema de estrés, lo que les estaba mencionando. Hay que recordar que en el caso de la temperatura, no solo las altas temperaturas fuera de la temperatura límite máxima causa estrés, sino también las bajas temperaturas, ¿no? Lo que estaba mencionando con relación a las heladas, el ejemplo que les paso, que lo sufrimos constantemente cada cierto tiempo, ¿no?, en la parte de la sierra. Ahora, este es un punto central también. ¿Qué causa el estrés térmico, ¿no?, a nivel fisiológico, a nivel metabólico, a nivel morfológico inclusive? ¿Qué causa? Esa es la cuestión, ¿no? Hay que saber qué causa para poder enfrentar el problema, ¿no? Entonces, el estrés térmico tiene tres efectos principales. Vamos a hablar de plantas. Un impacto en la fotosíntesis, lógicamente, y la respiración, ¿no? La fotosíntesis y la respiración son procesos que definen lo que es la producción de energía, ¿no? Un desbalance entre la fotosíntesis y la respiración va a hacer que, ¿no?,
un cultivo no produzca bien, no una planta no crezca bien. ¿Correcto? Ese es el primer efecto. Ahora, el segundo efecto, yo diría que es el más peligroso, ¿ya? Es la producción de un grupo de moléculas, ¿no? Que se les ha puesto el nombre de especies reactivas de oxígeno, ¿no? La abreviatura de ROS, en estos artículos ahí lo ponen. En español, ¿no? La abreviatura lo puesto como ERO, ¿no? Que causan un problema muy generalizado, que es el estrés oxidativo. A mi parecer, este es el problema más letal, ¿no? Que pueda darse a nivel celular en las plantas, que no solo se produce por efecto del estrés térmico, en la verdad, sino se produce por cualquier estrés que esté sufriendo la planta, ¿no? Por déficit hídrico, exceso de agua, altas radiaciones, en fin. Por cualquier tipo de estrés, la planta suele producir en grandes cantidades estas moléculas que son tóxicas a nivel celular. ¿Okay? Y eso es lo peligroso, ¿no? Si la célula no funciona, si la célula de un tejido no funciona, todo el funcionamiento de un organismo pues se ve alterado. Lógicamente, eso va a afectar el normal crecimiento y desarrollo que se va a reflejar, ¿no? Y luego, ¿cuál es el otro efecto? Puede desestabilizar, ¿no? Las membranas y puede causar un desbalance hídrico, ¿no? Recuerden que todos los organismos vivos estamos conformados de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro origen se da en el agua hace millones de años, ¿cierto? Entonces, casi nosotros estamos compuestos, como las plantas, ¿no? Tenemos una composición del 70, 80, hasta el 90% de agua, básicamente, ¿no? Entonces, con las altas temperaturas, ¿no? Las membranas de las, que protegen a la célula, ¿no? No cumple su función de ser selectiva para el ingreso o la salida de ciertas moléculas y también para la entrada y salida de agua. Entonces, ahí esas células, ¿no? Se deshidratan, justamente, y mueren. ¿Correcto? Es un efecto también que puede causar el estrés térmico. Vamos a analizar primero estos procesos de la fotosíntesis y respiración para ponernos en contexto, porque vamos a hablar un poco ya a nivel celular de cómo pues, el estrés térmico afecta a lo que es la fotosíntesis, así como la respiración, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos que definen lo que es la producción vegetal, el rendimiento, ¿no? Son dos básicamente, la fotosíntesis y la respiración, ¿no? Pero también hay otro proceso que se puede presentar en cierto grupo de plantas, ¿no? Que es la fotorrespiración, ¿no? Y ese grupo de plantas tiene un tipo de metabolismo que muchos de ustedes deben recordar, que es el metabolismo tipo C3, ¿ya? Según la literatura, más del casi el 80% de todas las especies que se conocen, incluidos los cultivos, tienen el metabolismo C3. Y este tipo de especies, ¿no? Cuando sufren un proceso de estrés, básicamente de temperatura, ¿no? Y la falta de agua, suelen activar lo que es este proceso de la fotosíntesis. Normalmente en las otras especies que tienen otro tipo de metabolismo, C4 y CAM, no se presenta o disminuye, ¿no? Lo que es este proceso de la fotorrespiración. Plantas C3, cuando sufren un problema de estrés, suelen activar este proceso y puede generar un desbalance, ¿no? En la relación de la fotosíntesis con la respiración. Eso lógicamente va a afectar el crecimiento y desarrollo del cultivo, que se va a reflejar en la producción. ¿Y cuál es esa relación de estos procesos? ¿No? Ahí vemos la primera relación, ¿no? Cuando la planta está creciendo bien, ¿no? El balance entre la fotosíntesis, lo que es la respiración, no es positivo. O sea que la planta produce más a través de la fotosíntesis. Una parte de lo que se produce en la fotosíntesis, la planta lo utiliza en la respiración y lo que sobra no lo utiliza para que la planta pueda crecer normalmente, ¿cierto? Hasta que pueda producir, ¿cierto? Eso se da en condiciones ideales cuando la planta
no está en estrés, ¿no? Ese tipo de relación es típica de las plantas que tienen lo mismo C3, C4. ¿Y cuál es la otra relación que se da básicamente en las plantas C3? Es cuando se activa la fotorrespiración, ¿no? La fotorrespiración es un proceso negativo, ¿no? Contrario a la fotosíntesis, que en vez de utilizar el carbono del CO2, ¿no? En la fase de cambio, en la segunda fase de la fotosíntesis, para la producción de azúcares, en la verdad está quitando ese carbono para la fabricación de azúcar, ¿no? Entonces se considera, ¿no? Bastante este proceso como un proceso negativo para la planta, ¿no? Y hay que evitarse, ¿no? A toda costa. Y es por eso que hay que mantener a las plantas que tienen este metabolismo, ¿no? Con todos los factores adecuados, evitando el estrés. Se presenta el estrés, principalmente por altas temperaturas y déficit hídrico, la fotorrespiración se activa y es un gasto más de energía, ¿no? Que afecta a la planta, ¿no? Y eso puede, ¿no? Afectar este balance entre lo que produce la planta a través de la fotosíntesis y lo que puede ser utilizado tanto en la respiración como, ¿no? En la fotorrespiración. Entonces, si este balance también es negativo, esta segunda ecuación, pues se va a ver afectado el crecimiento y desarrollo y, lógicamente, la. Entonces, veamos el principal problema que a mi parecer causa los tipos de estrés, ¿no? Que es la producción de estas moléculas que se llaman especies reactivas de oxígeno. Como les dije, estas especies reactivas de oxígeno no solo se producen por el estrés térmico, sino por el estrés que pueda ser causado por otros factores, ¿no? Bajas temperaturas, inundaciones, salinidad, sequía, ¿no? No, refiriéndome a los factores abióticos, pero también los factores bióticos, ¿no? El ataque de víboros, hongos, bacterias, ¿cierto? En fin, cualquier otro factor biótico, ¿no? Y a nivel interno, a nivel celular, se producen estas moléculas, ¿no? Pero no son las únicas, ¿no? Pero también otras moléculas que son, que pueden afectar negativamente el funcionamiento celular, que son las especies reactivas de nitrógeno, o las especies reactivas de hidrógeno, ¿no? Que se pueden presentar también cuando las plantas están estresadas, pero el principal, el que se ha estudiado bastante, el que causa mayores efectos negativos a nivel celular son estas moléculas, ¿no? Algunos los llaman radicales libres, pero no todas las especies reactivas son radicales libres, ¿ya? Ahora, se producen lógicamente cuando la planta esté en estrés, pero ¿dónde se produce? Dentro de la célula, ¿no? Básicamente se produce en gran cantidad en dos organelos que creo que la mayoría se recuerda su estudio de biología, o por universidad o acabado, o está terminando la universidad, recuerda. Uno de ellos es el cloroplasto, que es una fotosíntesis, y el otro organelo es la mitocondria, ¿no? En estos dos organelos tienen una semejanza con relación a una estructura, ¿no? Que son las famosas cadenas transportadoras de electrones, ¿ya? Estos dos organelos tienen estas cadenas transportadoras de electrones que se utilizan para generar ATP, que es la molécula de energía, ¿no? Universal de los organismos, ¿correcto? Entonces, en estas cadenas, cuando la planta sufre un estrés, es que se produce bastante de estas especies reactivas de oxígeno. Pero no son los únicos organelos, ¿no? Pero son los principales, es donde se produce en mayor cantidad, ¿no? Como les dije, no solo estas especies reactivas de oxígeno se producen en las mitocondrias, en los cloroplastos, sino también en otros organelos o en otras estructuras, ¿no? La membrana plasmática, el retículo plasmático, el peroxisoma, no es un organelo que algunos no han escuchado, la pared celular, el apoplasto, la separación entre células, no es el apoplasto, ahí también se puede producir estas especies reactivas de oxígeno. Una pregunta con relación a estas especies reactivas de oxígeno. ¿Son siempre negativas, al igual que el estrés, cierto? No. La misma planta produce de forma natural, cuando está creciendo bien, no está sufriendo estrés, estas especies reactivas de oxígeno. El problema viene
cuando la planta sufre un estrés y comienza a producir más de estas moléculas. Y a veces el sistema de protección de las células en las plantas no puede controlar estas moléculas y ahí viene el problema, pues, de lo que llamamos estrés oxidativo, ¿no? Entonces, aquí en esta presentación está más o menos la explicación. ¿Todas las dos son negativas? No, depende del contexto. Cuando la planta está creciendo bien, estas moléculas cumplen funciones importantes a nivel celular, ¿no? Como se menciona ahí, a bajas concentraciones, la ROS son participantes esenciales en la señalización celular, en la inducción de la respuesta mitogénica y en la defensa contra agentes de infección. Son señalizadores celulares a bajas concentraciones. Cuando viene el problema, ¿no? Cuando ocurre un desbalance entre la producción de esta ROS y el sistema de protección, el sistema antioxidante. ¿Cierto? Y cuando se va a producir bastante ROS, pues, cuando la planta sufre un estrés, ahí se van a producir tantas moléculas de ROS que el sistema de protección antioxidante celular de la misma planta no los va a poder controlar, ¿no? Y ahí viene el problema de lo que llamamos el estrés oxidativo, ¿no? Que puede causar daños leves como daños irreversibles. ¿No se acuerdan del estrés elástico y plástico? A nivel celular también se analiza eso. Si es leve, ¿no? La célula se recupera, sigue funcionando bien, ¿no? Si el estrés es por un largo periodo, de un nivel mayor, un grado mayor, pues a veces las células, ¿no? La recuperación de las células se hace irreversible, ¿no? Y ahí aparecen los síntomas típicos, ¿no? De muerte celular, que son las necrosis, ¿cierto? Es porque la célula ya no se ha podido recuperar, ha muerto, no debido al estrés, ese es un problema. ¿No es así? Por ejemplo, si ese problema ocurre a nivel radicular, supongamos por el estrés, por excesiva cantidad de agua, falta oxígeno en la raíz, no respira, se estresa, ¿cierto? Y si esa cantidad de agua que hay en el suelo no se retira, no se infiltra, la planta va a sufrir estrés por un largo periodo, pongamos 2 o 3 semanas, y es mucho todavía, ¿no? Ahí las células de la raíz no se van a recuperar, van a morir, va a aparecer el síndrome de necrosis, las puntas se van a quemar, ¿cierto? Y esa es una puerta de entrada, ¿no? Para otros problemas de nivel biótico, ¿no? Otros organismos van a aprovechar esa vida de la planta para terminar de matar esas células y ese tejido, ¿cierto? Y ahí muere la planta. ¿Cómo comenzar? Por un problema de... Bueno, ahora, ¿qué especies reactivas de oxígeno hay? Hay varios que se sintetizan a nivel celular cuando la planta se sumerge, ¿no? El más tóxico es el radical hidroxilo, el OH. Este es el más tóxico, es el que causa mayor problema, ¿no? En el funcionamiento celular. Ya hay otras especies reactivas de oxígeno que se menciona bastante en las investigaciones, en la literatura, como son el radical superóxido, el no peróxido, el radical hidroperóxido, el peróxido de hidrógeno, ¿no? El oxígeno singulete también, ¿no? Son especies que se producen cuando la planta entra en estrés, ¿no? Se puede decir que estas especies reactivas de oxígeno derivan del oxígeno molecular que nosotros respiramos. Cuando la planta está bien, ¿no? Durante la fotosíntesis, durante la fase luminosa, ¿no? Durante la quiebra del agua se libera oxígeno y ese oxígeno la planta, ¿no? Lo elimina a través de los estomas, se va al ambiente, ¿no es así? Y que se puede utilizar en la respiración. Nosotros utilizamos ese oxígeno, el mismo que utiliza la planta para respirar. Es el oxígeno molecular, ya conocido como dioxígeno. Pero ¿qué sucede cuando la planta se entra en estrés? Ese oxígeno molecular tiende a convertirse en otras especies reactivas, ¿no? Y cuando se combinan con otros átomos, como el hidrógeno, ¿no? Forman otros tipos de especies reactivas, ¿sí? Porque tiene oxígeno y también otra molécula. Entonces, cuando una planta funciona bien,
¿cierto? Este oxígeno normalmente sale a la atmósfera, pero cuando la planta esté estresada, ese mismo oxígeno, producto de la fotosíntesis, se puede transformar en más especies reactivas de oxígeno. Y ahí, pues, es donde causa el problema del estrés oxidativo, ¿no? Y de forma particular, ¿qué problemas causan estas especies reactivas de oxígeno? ¿No? Puede, por ejemplo, afectar lo que es el metabolismo o la producción de enzimas, de proteínas, entre otros compuestos. No se producen esas proteínas, esas enzimas, la célula no funciona bien, no cumple su función, ¿cierto? Y si el problema continúa, como les dije, esa célula inclusive puede morir y ahí aparecen, ¿no? Entonces, el problema causado por el arroz se denomina estrés oxidativo, producto, ¿no?, de la síntesis de estas moléculas en gran cantidad, ¿no?, que causa este problema. Y el daño que les había mencionado, pues es variado, ¿no? Como les dije, puede afectar la producción de azúcares, imagínense, la producción de sacarosa, eso ya es fatal para la planta. Si afecta la producción de azúcares, la hoja de las plantas, las hojas de las plantas no van a poder enviar azúcares a los otros tejidos que no hacen fotosíntesis, ¿no? Las células no van a tener energía, ¿no? Y un largo periodo, un largo plazo, les estaba mencionando, puede alterar lo que es la síntesis de lípidos, ¿no? Por ejemplo, para síntesis de la membrana celular, proteínas importantes para el buen funcionamiento celular, ¿no? Y lo más peligroso me parece es el efecto que puede causar ya a nivel de ADN, puede causar mutaciones irreversibles, ¿no? Que son lesiones, ¿no? Y que pueden llevar a la muerte celular. Ese es el riesgo mayor del efecto que pueden tener el arroz, ¿no? En el DNA. Van a alterar toda la información que tiene el DNA para el buen funcionamiento celular. Y ahí pues vienen las famosas mutaciones, ¿no? Una característica de esas especies de reactivas de oxígeno es que duran poco. No es que duran 10, 20 minutos cuando se producen a nivel celular. Duran fracción de segundo. Con esa fracción de segundo, ¿no?, pueden causar daños terribles a nivel celular, si es que no son controlados, si la misma planta no los controla y si es que se produce en gran cantidad. Como les dije, el radical hidroxilo es el más peligroso, es el que en ese corto periodo de tiempo pueda reaccionar con cualquiera de estos componentes del funcionamiento celular, ¿no? Y pueden causar graves estragos de funcionamiento celular, ¿no? ¿Por qué se les llama especies reactivas? ¿No? Porque tienen una inestabilidad grande, ¿ya? Su configuración electrónica es inestable, entonces para poder estabilizarse necesitan unirse con otras moléculas, ¿no? Es por eso que busca litio, proteínas para generar esa estabilidad, ¿cierto? En ese proceso es que pueden causar graves daños al funcionamiento celular. Ahora, la misma planta, como les dije, tiene su defensa, ¿no? Cuando el arroz, ¿no?, se produce en poca cantidad y cumple una función positiva, ¿no? Tenemos ahí los mecanismos enzimáticos y los mecanismos no enzimáticos. Los mecanismos enzimáticos son enzimas que la misma célula produce para controlar este arroz cuando están en pequeñas cantidades. ¿Ya? Pueden ser reutilizadas. ¿Okay? En cambio, los mecanismos no enzimáticos, que son una serie de moléculas, ¿no?, ya les voy a mencionar, en este slide, son moléculas que tienen que sintetizarse de nuevo. Eso quiere decir que cuando inactivan una especie de oxígeno, la planta tiene que producir más, ¿ya?, para poder, ¿no?, inactivar otras moléculas de arroz. En cambio, el sistema enzimático, esa misma enzima puede estar, ¿no?, inhibiendo o desactivando, ¿no?, o inactivando, ¿no?, el arroz que se producen a nivel celular. Esa es la principal diferencia entre estos mecanismos de defensa que tiene el universo. Bueno, ¿cuáles son las enzimas que protegen a la planta a nivel celular del arroz? Son varias. Algunas de ellas son conocidas, ¿no?
son muy estudiadas cuando se hacen investigación de temas relacionados al estrés, ya como son la superóxido de glutasa, la famosa catalasa, ¿no? La ascorbatoperoxidasa, la glutatión reductasa, entre otros que se mencionan ahí. Las más comunes, las que se hacen muchos análisis cuando se estudia el efecto de estrés, ¿no? En plantas, ¿no? Es la superóxido de glutasa y la catalasa, ¿ya? Son pruebas bioquímicas que hay que hacer, no son baratas, son caras, ¿no? Pero que cuando se hacen nos indica si la planta está estresada o no, ¿no? Y cumple una función de controlar esta voz a nivel celular, ¿no? Ese es el mecanismo enzimático que tiene la planta. Hay también el mecanismo no enzimático, ¿no? Algunas de ellas ya las conocen, la vitamina C, la vitamina C se produce en muchas cultivos, ¿no? La glutationa, los tocoferoles, la famosa vitamina E, los carotenoides también ayudan a eso, la famosa prolina, ¿no? Que es un antioxidante también, pero también es un osmoprotector, que se produce tanto en situaciones de estrés térmico, hídrico y salino. ¿No? Los famosos compuestos fenólicos, los flavonoides, ¿no? Dentro de los flavonoides están ahí estos pigmentos antioxidantes muy conocidos, ustedes probablemente lo consumen bastante, que son los que tienen este color morado, ya se me el nombre, están presentes, por ejemplo, los arándanos, en la chicha morada, ¿no? Entonces, esos son pigmentos antioxidantes también, ¿no? Que la misma planta produce para poder defenderse de estas especies de oxígeno. Inclusive, nosotros, ¿por qué consumimos esos productos? Por esa capacidad antioxidante, ¿no? Para nosotros también, cuando estamos estresados, a nivel celular, producimos estas moléculas ROS, ¿ya? Son similares a las que producen las plantas, ¿no? Si estamos malnutridos, ¿no? Nuestro sistema antioxidante se ve arrebasado por estas moléculas, ¿no? Recomienda siempre comer este tipo de productos que tienen nuestros antioxidantes para poder compensar, ¿no? O para poder reforzar nuestro sistema antioxidante a nivel celular para que nos proteja del arroz. ¿Correcto? Entonces, algunos de estos compuestos, ¿no? No enzimáticos antioxidantes también los consumimos, como les había mencionado. Y también hay otros compuestos, ¿no? Que se mencionan ahí. Bien, como les decía, cuando uno en los estudios de estrés, ¿no? Para saber si una planta está estresada o no, se puede hacer el análisis bioquímico tanto de compuestos del arroz, ¿no? Como también de los compuestos que controlan este arroz, ¿no? Referidos principalmente a la parte enzimática, ¿ya? En este trabajo que les muestro, de forma simple, les voy a explicar, ¿no? De cómo se hacen estos análisis y qué reflejan, qué ayudan para poder saber si la planta está estresada. Este es un trabajo donde se ha estudiado lo que es la asociación de cultivos, ¿no? Entre el pepino y dos variedades de lechuga, población de pepino y dos variedades de lechuga, una misma área, el cultivo asociado, ¿no? Entonces, dentro de los análisis que se han hecho para saber si en este caso las lechugas estaban estresadas debido a la mayor cantidad de plantas de pepino en la misma área, no se hizo un análisis bioquímico, en este caso se hizo el análisis del peróxido. Si ven el primer gráfico, este el peróxido H2O, ¿no? De acuerdo a la población de plantas de pepino. Entonces, cuando se ha hecho el análisis de los tejidos de dos variedades de lechuga, ¿no? Se ha visto pues que a medida que aumentaba la población de pepino en la misma área, ¿no? Ha aumentado el estrés en las plantas de lechuga, ¿no? Debido a que, primero, a la competencia de recursos, ¿no? Agua, ¿cierto? Nutrientes y probablemente también la luz. Pero recuerden, el pepino es una planta de crecimiento vertical, ¿no es así? Entonces, de hecho, iba a generar un estrés. Ahora, el grado de estrés que ha producido, pues se ha verificado en ese análisis bioquímico, ¿no? Se ha visto que las dos variedades de lechuga, Panda y Lucy Brown, se ha disparado la síntesis de peróxido. ¿Por qué? Porque las células, ¿no? De las hojas de la lechuga estaban estresadas, ¿no?
La más susceptible ha sido lo que es la banda, porque ha producido más peróxido de hidrógeno. ¿No es así? Ahora, en otro análisis, han hecho un análisis antioxidante, ¿no? De la SOR, superóxido dismutasa, y vean, igualmente, ¿no? La superóxido dismutasa también se ha disparado dentro de las células de la lechuga debido al estrés que ha causado la mayor población de plantas en la misma área donde estaban creciendo, ¿no? Lógicamente ahí la variedad banda, ¿no? Que ha producido más soja a diferencia de la otra variedad, ¿cierto? Entonces, de esa manera, nosotros, ¿no? A nivel celular, ¿no? Haciendo este análisis bioquímico, se ha verificado que sí, realmente las lechugas estaban sufriendo estrés, ¿no? Que probablemente eso ha afectado su rendimiento, tal vez la producción de hojas de lechuga, ¿no? O el área de la lechuga, ¿no? De las hojas ha sido menor, ¿no? Y eso ha afectado el rendimiento. A veces a simple vista no se ve el estrés que está pasando la planta, no porque no manifiestan los síntomas, ¿cierto? Porque si aparecen los síntomas quiere decir que está ya en la última etapa del efecto del factor estresante. En este caso no, ¿no? A simple vista tal vez no aparecen los síntomas, pero haciendo el análisis bioquímico se ha visto realmente pues que si la lechuga está estresada, eso probablemente afectó no solo el rendimiento, sino la calidad, ¿no? La parte nutricional, ¿no? De las hojas de leche. Otros análisis que se pueden hacer, por ejemplo, de la prolina, es un análisis clásico, ¿no? Cuando se estudia temas de estrés. ¿No? Aquí les muestro un trabajo que va a realizar en Camote, evaluando el estrés salino, ¿no? Y a la vez utilizando también un bioestimulante, ¿ya? Para evaluar el efecto mitigador de ese efecto estimulante sobre la salinidad, ¿no? En el cultivo de camino, ¿no? Así explicándole de forma sencilla. A medida que han aumentado los niveles de salinidad en la solución nutritiva que se utilizaba para el camote, ¿no? Ha aumentado la salinidad, ¿no? Ha aumentado lo que es la prolina, ¿no? Pero cuando se ha aumentado mayores dosis de estimulante, este hecho que se produzca más prolina dentro de las células de la planta. Esa parte roja que ven en la esquina del cuadro significa que ha aumentado la prolina, ¿no? A nivel celular. Eso quiere decir que a niveles altos de salinidad, cuando se aplica el estimulante, de alguna manera ha inducido mayor biosíntesis de prolina a nivel celular para que probablemente defienda la célula de estas especies reactivas de oxígeno que probablemente se han producido, ¿no? Para poder evitar que las células y que la planta pueda crecer bien, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, este tipo de análisis son comunes cuando se evalúa lo que es el estrés. Ahora, ¿cuál es el impacto de la fotosíntesis? Bueno, como ya les he explicado, la fotosíntesis es uno de los procesos que definen la producción vegetal. No, ya vimos el efecto a nivel celular con el arroz. Es uno de los principales problemas cuando se produce. La fotosíntesis también, ¿no? ¿Qué se malogra en sí o qué se ve afectado en sí en la fotosíntesis? Se ve afectado, recuerdan, les mencioné la famosa cadena transportadora de electrones. ¿Es así? Esta cadena transportadora de electrones es importante porque en esta parte del cloroplasto, ¿no? Es donde se captura la radiación que se utiliza para la producción de dos moléculas importantes, el ATP y el NADPH, ¿no? En la fase luminosa, que son utilizados en la segunda fase de la fotosíntesis, que es el ciclo de Candy, ¿no? Para la producción de azúcar. ¿Correcto? Entonces, cuando hay altas temperaturas, se daña básicamente un componente principal de esta cadena transportadora de electrones, que es el fotosistema 2. El fotosistema 2 vendría a ser, le voy a poner un ejemplo fácil de entender, vendría a ser como un panel solar, ¿no? Y dentro de ese panel solar, ¿no? Están las famosas clorofilas. Ustedes se recuerdan, son los pigmentos que utiliza la planta para captar, ¿no? Estos fotones que tienen esa energía que han sido caracterizados pues, por los colores
rojo y azul. Entonces, estas moléculas de clorofila, al estar en este fotosistema 2, en estos paneles, capturan esa energía, ¿no? Y lo mueven a través de esta cadena transportadora de electrones para generar ATP en ATH. ¿Y qué sucede cuando aumenta la temperatura y la planta no puede controlar su temperatura interna? Se daña este panel solar, se quema, vamos a decirlo así. Si se quema este panel solar, ¿quién va a capturar los fotones, ¿no?, de la radiación? No hay nadie. Entonces se ve alterado la producción de ATP y ATH, ¿no? Y no hay estas moléculas para la síntesis de azúcares en el ciclo. Y no se producen azúcares, ¿cierto? La hoja no envía azúcares hacia los otros tejidos y pues la planta. No hay energía para ser utilizada en la respiración, ¿cierto? Entonces, ¿no? La planta entra en un proceso de estrés. Entonces, las altas temperaturas afectan a ese panel solar a nivel ya de los cloroplastos, ¿cierto? Y otro problema que también afecta, como les dije, las altas temperaturas, es que puede activar lo que es este proceso de la fotorrespiración. Lo que les había hablado hace unos minutos se produce en esta etapa, la fotorrespiración. ¿Por qué? ¿Qué sucede con altas temperaturas? ¿No? Durante el ciclo de Calvin, hay una enzima muy importante, es la enzima más importante en el planeta, representa casi el 30 o 40% de enzimas que hay en el mundo, en las plantas. Esta enzima es muy importante para la captura de CO2, ¿ya? Cuando una planta no está estresada, esa enzima rubisco, se llama, captura normalmente el CO2 que ingresa por los estomas de la hoja. Pero ¿qué sucede cuando aumenta la temperatura de la planta producto de la radiación? Esta enzima, en vez de capturar CO2, captura el oxígeno. Ese oxígeno que se ha producido en la primera fase de la fotosíntesis, captura ese oxígeno e inicia este proceso de la fotorrespiración. ¿Qué les había dicho? El proceso de la fotorrespiración es un proceso que, en vez de participar en la captura de carbono, ¿no?, hace que el carbono salga del ciclo de Calvin, ¿no? De esa manera limita la producción de azúcar, de carbohidratos, principalmente lo que es la sacarosa. Entonces, si no está funcionando bien la rubisco, no se necesita ATP y ATH en la fase luminosa, en la cadena transportadora de electrones, se va a acumular bastante ATP en ATH, ¿no? Y eso va a causar estrés también a las células. Y, lógicamente, eso también va a inducir a la producción de más especies reactivas de oxígeno. ¿Correcto? Y de esa manera el proceso de fotosíntesis desanda y la planta no va a producir azúcar. No hay azúcares, no va a enviar sacarosa de las hojas a los otros tejidos que lo necesitan para ser utilizados en la respiración, para que produzcan ATP y sigan creciendo, ¿no? Normalmente. Entonces se ve afectado. Bueno, aquí para entrar en contexto, aquí les muestro pues una hoja típica, ¿no?, que es la fábrica, ustedes saben. Dentro de la fábrica hay dos tejidos especiales, ¿no?, que es el tejido parenquimático, ¿cierto? Y el tejido vascular, ¿ya? El tejido parenquimático está formado por células parenquimáticas, eh, y pues es ahí donde se realiza la fotosíntesis. Bien, creo que hasta esta parte de mi exposición han entendido el peligro del estrés en las plantas, ¿no? Se ha explicado cuál es el problema a nivel celular, a nivel de la fotosíntesis y también a nivel de lo que es la respiración, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando la fábrica porque es importante, ¿no? Aquí es donde, si se altera este proceso de la fotosíntesis, todo desanda. Las altas temperaturas, el estrés hídrico, entre otros factores que afectan este proceso de la fotosíntesis, principalmente la fase luminosa, ¿no? Va a afectar lo que es la producción de azúcares en la segunda fase de la fotosíntesis que se
Era eso lo que quería presentar, la Francesca. Ah, muchísimas gracias, doctor Mendoza. Sí, hemos aprendido bastante sobre lo que es el estrés, ¿no? El estrés que experimenta, ¿no? La planta en los sistemas de producción. Y bueno, tenemos una pregunta en el chat y quisiera que todos vayan preparando sus preguntas para hacerle al doctor y culminar así con la ponencia. Jorge Salas nos indica, doctor, ¿y la glicina betaína y el ácido glutamínico? No sé, Jorge, si quisieras elaborar un poco más tu pregunta. Sí, claro. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Eso fue en el lado que usted estaba hablando de las especies reactivas de oxígeno y me gustaría saber si, por ejemplo, hablan mucho de la glicina y del ácido glutámico como antiestresantes. Ya, muchas gracias por tu pregunta. Sí, normalmente la planta produce la glicina betaína también como un sistema antioxidante, ¿no? No es enzimático, es decir, ayuda también a la defensa contra el arroz, ¿no? Pero también para poder mejorar, ayudar o mitigar este problema de estrés, se puede aplicar productos o estimulantes a base, ya sintéticos a base, o naturales también, a base de estos compuestos para reforzar lo que es el sistema, ¿no? Como el ejemplo que les he mencionado, ahí utilizó un bioestimulante, lo que era a base de algas, para poder mitigar el efecto del estrés salino. Han visto que se ha disparado la síntesis de prolina. ¿Es así? Entonces, eh, son compuestos que ayudan justamente a lo que es contra la defensa de las especies reactivas del oxígeno. Espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctor. Más bien, quisiera invitarlo a mostrar aquella diapositiva que tiene respecto al efecto del estrés térmico y la disminución de la fotosíntesis. Me parece que está más adelante. Sí, un ejemplo, ¿no? De los tantos estudios que se ha hecho. Es un trabajo bien bonito, ¿no? El estrés por calor en daños en la producción de granos de arroz, ¿no? Sí, de forma rápida, ¿no? Se ha hecho un estudio en condiciones controladas donde se ha evaluado el efecto del estrés por altas temperaturas, ¿no? Un grupo se han utilizado dos variedades, uno me parece que era tolerante y el otro susceptible, ¿no? Entonces, a estas dos variedades se le ha sometido a unas condiciones de altas temperaturas, creo que a 40 grados, ¿ya? Y ha habido ahí un tratamiento control donde se han mantenido las temperaturas a ¿no? Y se ha visto ya que las altas temperaturas durante el lapso de tiempo, durante muchos días, creo que vienen a evaluar durante 5, 10 o 15 días, si son fríos, estas plantas de arroz al estrés térmico de 40 grados, se ha visto pues que los granos de arroz se han visto afectados. Mientras más tiempo estaba sometido estas plantas de arroz a 40 grados, 15 o 20 días, se ha visto que los granos de arroz se han visto desmejorados, ¿no? Tanto en tamaño, ¿no? Como en peso. Inclusive también lo que es lo que es la viabilidad del polen, ¿no? Toda la parte de fecundación de granos se ha visto afectada, ¿no? Y es una imagen bien bonita, voy a pasar rápido, donde utilizando cámaras térmicas no han verificado pues qué temperatura llega al tejido de las plantas de arroz, en estas dos variedades, ¿no? Y al hacer los estudios, por ejemplo, de la temperatura, se ha visto que las plantas que han sido sometidas a 40 grados, ¿no? Se ha visto afectado muchos procesos metabólicos, ¿no? En este caso se están verificando, vean ahí en las imágenes térmicas, las temperaturas, ¿no? Las que llegan, ¿no? Recuerden que todos los organismos tienen una temperatura de funcionamiento puntual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una temperatura de funcionamiento, ¿no? Si pasamos de esa temperatura, quiere decir que estamos enfermos, el sistema no está funcionando. Lo mismo sucede durante el día.
Dentro de los análisis, como les dije, han hecho ahí estudios de la productividad, peso de grano, tamaño de grano, ¿no? Mientras más tiempo pasa la planta sometida a 40 grados, se disminuye lo que es rendimiento relacionado con el rendimiento, peso de grano, tamaño de grano. Inclusive la parte de la formación de los granos, ¿no? Por ejemplo, la viabilidad del polen, ¿cierto? Lo que es el número del polen en el estigma, y también se evalúa lo que es el arroz, ¿cierto? Valores de arroz. Han evaluado cuánto arroz se está produciendo en lo que es la etapa de fecundación. Todas las variables que se han evaluado indican que aumenta la temperatura, ¿no? Se ven afectados, se produce bastante arroz, ¿no? Y se ven afectados lo que es la viabilidad del polen o también el número de polen en el estigma. Y eso afecta lo que es la parte económica, ¿no? Que son los granos. Es eso que entiendo. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué estrategias de manejo usted propondría para justamente mitigar este estrés térmico? Hay varias herramientas para poder mitigar el estrés térmico, ¿no? Podemos manejar bien lo que es la parte nutricional, como ya dicho anteriormente. La parte de arriba, que es fundamental, cuando se siente que va a venir no de calor, hay que preparar a la planta, tiene que tener agua, ¿no? Para poder mitigar lo que es el efecto de altas temperaturas. Recuerden que el agua es un termorregulador, ¿no? Capta el calor y lo lleva hacia afuera, ¿cierto? Si una planta tiene buen agua, va a captar esa agua, ¿no? Y el agua, ¿no? Que es un termorregulador, saca todo ese calor que se ha acumulado en las hojas, en las células de las hojas. Recuerden que todas las células de las hojas vivas están compuestas de agua, ¿no? Y el agua siempre hay que renovarse, y esa agua viene después del suelo. Esa agua nueva, esos tejidos calientes, va a sacar todo ese calor y lo va a sacar ese calor en la forma de vapor de agua. De esta manera la planta va a mantener su temperatura, ¿no? Y la fotosíntesis no se va a ver afectada, ¿no? También se puede, se puede ver lo que es la parte genética, ¿no? Eso ha avanzado mucho en estos tiempos, está creando variedades tolerantes, un material tolerante, ¿no? Contra el calor, ¿no? Contra las altas temperaturas, ¿no? Pero esa es una solución a corto y largo plazo, ¿no? Pero si se presenta el problema de las altas temperaturas, el calor, ¿no? Para mitigar ese efecto, podemos manejarlo con la parte nutricional y la parte bien. Pero también hay otras herramientas. Yo les he mencionado los bioestimulantes, por ejemplo. Ahora, en la actualidad, pues, ha crecido este negocio de bioestimulantes, ¿no? Que se están vendiendo, que están promocionándose en todos lados, ¿no? Pero también hay otras herramientas que son poco conocidas, me parece, son los protectores solares, ¿no? Así como nosotros utilizamos protectores cuando vamos a la playa para protegernos de la alta radiación que puede dañar nuestro ADN a nivel celular, y también aumentar la temperatura de nuestras células, porque las células están conformadas por moléculas, ¿no? Quiere decir que la temperatura es la sinergia de las moléculas, ¿no? La energía del sol es el que comienza a vibrar esas moléculas y aumentar la temperatura, ¿no? Entonces, estos protectores solares, de alguna manera también nos ayudan a reducir que esos fotones con alta energía ingresen a nivel celular y aumente la temperatura de células, ¿no? Y así, pues, ya lo que es el efecto, tanto de las altas radiaciones como la temperatura, ¿no? Esa es una... Y desde desde un punto de vista práctico, ¿no? En todas estas soluciones que nos ha dado, nutrición mineral, manejo hídrico, también selección genética, incluso los bioestimulantes y protectores solares, ¿cuál considera usted que ofrece un mayor retorno en condiciones reales de campo en Latinoamérica, ¿no? O si es que depende más del cultivo o del sistema de producción.
Muchas gracias por tu pregunta nuevamente. Depende mucho de la forma como se produce. Como les dije, depende del sistema de producción. Así es en campo abierto o cultivo protegido, ¿no? Creo que se maneja mejor el cultivo protegido, ¿ya? En campo abierto es bien difícil porque las variaciones y el aumento de la temperatura, ¿no? Y en este caso, para mitigar, si no son eventos así continuos, se pueden utilizar estos productos mencionados estimulantes o protectores solares y acompañados con el buen manejo nutricional, el manejo de riego, ¿no? La parte de mejoramiento, como dije, es una solución a mediano plazo, aunque no se da pues, en el momento, porque hay que crear una pelota de... Entonces depende mucho, ¿no? Para qué cultivo se va a utilizar y cómo se va a producir ese cultivo, ¿no? Campo abierto o el cultivo protegido, ¿no? Inclusive el cultivo protegido se puede controlar mejor eso, como les había dicho. Hasta radiaciones se pueden utilizar mallas que se mueven para evitar la incidencia de la radiación. Muchas gracias, doctor Mendoza. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta que quiera hacerle al doctor. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ser parte de esta serie de webinars que Bionatural Solutions va a estar haciendo más o menos mensualmente o cada 2 meses. Este webinar ha sido traído a ustedes gracias a nuestro protector solar, Extravital Solar. Es un protector solar justamente formulado a base de carnaúba con antioxidantes y extractos cítricos. Está especialmente diseñado para reducir los efectos que el doctor Mendoza nos ha mencionado, ¿no? Que son del estrés abiótico, ocasionados por temperaturas extremas, sequías, salinidad y radiación solar intensa. Entonces, una vez más, muchísimas gracias, doctor, y a todos los asistentes al día de hoy.